Juan 21 tiene 25 versículos que los vamos a leer lenta y pausadamente en unos instantes. Al pensar en Juan 21 y ver que es el último capítulo, hacemos bien en pensar que es una conclusión. Elaboró el libro y dice que supuestamente después hizo una introducción y este capítulo 21 es el final soñado. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Versículo 12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.
Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que aún en el mundo no cabrían los libros que habrían de escribirse. Amén. Qué hermoso pasaje de Juan 21. Lo primero que notamos es que Juan en este capítulo dice, después de esto. ¿Después de qué? Bueno, vamos un poquito nomás para atrás, al capítulo anterior, y vemos que está el tema del conto y del cinto. Jesús, esta era la tercera vez, dice allí en el verso 14, que Jesús se aparecía a sus discípulos. Y un poquito más atrás está el conto y el cinto. La primera vez que Jesús se aparece a sus discípulos, se le aparece a María. Y a María le dice, andá y decid a los discípulos que he resucitado. Llevá el cuento, llevá la historia. Entonces dice que Jesús se aparece a sus discípulos, pero Tomás no estaba con ellos. Esa fue la primera vez. Esa es cinto más. Y después se manifiesta la segunda vez, y ahí estaba Tomás presente. Juan viene redactando estos eventos y nos enseña con esos pasajes, ¿no? Bueno, que Tomás era medio incrédulo y Jesús le reprocha diciendo, Tomás, no tienes que desconfiar, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, después de esto, o después de estas cosas, cuando empezamos a leer el verso 1, está hablando de lo que había pasado con Tomás rápidamente. Si vamos más para atrás, desde el capítulo 15 en adelante, viene haciendo cosas Jesús y pasando cosas. Y está bueno en ese capítulo anterior, de cuando Jesús se manifiesta la primera vez a sus discípulos, ¿cuáles son las palabras que usa? Paz a vosotros. La segunda vez dijo exactamente lo mismo. Paz a vosotros. Dice que los discípulos estaban escondidos por miedo a los judíos. Y en medio del pavor aparece Jesús atravesando paredes y dice, muchachos, paz a vosotros. Y un aprendizaje lindo que podemos tener para el día de hoy y compartir. Cuando Jesús llega a la vida de las personas, viene la paz de Dios con él. Se experimenta la paz verdadera, dice que sobrepasa todo entendimiento. Ahí ya tenemos un lindo detalle para compartir en la semana. Cuando Jesús llega a tu vida, tenés paz. Y algo lindo también para ver el evento de conto, con Tomás, ya presente, que lo invita a meter el dedo en su llaga, en sus clavos, en el costado traspasado. Jesús le dice, Tomás, porque me ves, ahora me dice, Señor mío y Dios mío. Eso es lo que dice Tomás cuando lo ve y dice, ¡ay, Señor, eres tú! Y lo ve, vení Tomás, meté la mano, mirá, en mis manos, tocá mis pies, mirá mi costado traspasado, soy yo. Señor, claro que creo, dice Tomás, porque me viste, has creído. Y dice una frase Jesús que nos involucra también. Bienaventurados los que creyeron y no me vieron. Y esto está hablando anteriormente, se puede referir a los profetas que lo vieron. Se pararon en lo alto de la profecía y vieron a Jesucristo y lo proclamaron. Y también nos aborda a nosotros. Somos bienaventurados porque no le hemos visto, pero sin embargo estamos creyendo en Él, por el mensaje de testimonio que los discípulos han pasado, han contado y a través de los siglos se ha ido desparramando en el mundo entero. Queda mundo todavía para contarle la noticia del Evangelio, de que Jesús se levantó de los muertos y que en Él hay vida. De eso se trata el libro de Juan. Ahora salimos del conto y del cinto y vamos a avanzar en el pasaje. Jesús se manifestó otra vez. Según el relato de Juan, como dije hace un ratito, primeramente se manifestó a María, después la primera vez a los discípulos, ahí está, cinto, ¿verdad? Cinto más. Después la segunda vez a los discípulos, esa se llamaría la manifestación conto. Y la tercera vez es lo que dice el verso 14 de lo que acabamos de leer.
Dice el verso 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Y nos da un detalle. Dice que junto al mar de Tiberias. Es bueno saber la ubicación donde estaban los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno saber dónde estaban los discípulos ubicados allí? Y la Biblia nos dice que estaban junto al mar de Tiberias. Dice que Jerusalén, de Galilea, de Jerusalén está aproximadamente unos 129 kilómetros. Pero ¿por qué es bueno entonces saber que los discípulos estaban allí en el mar de Tiberias? Puedo afirmar que los discípulos estaban donde tenían que estar. ¿Sí? Los discípulos no hicieron otra cosa que ser obedientes. Mateo 26, 32 dice, pero después que haya resucitado, era Jesús hablando a los discípulos, iré delante de vosotros a Galilea. Mateo 28, del 7 al 10, cuando Jesús se encuentra con las mujeres, no solamente con María, le dice, vayan y díganle a los discípulos que nos vamos a encontrar allí. Lo estoy parafraseando, pero dice así, Jesús hablando a las mujeres dijo, no temas, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces Mateo 28, 16 confirma lo que estamos diciendo. Después de todo el alboroto que había pasado, dice, pero los discípulos estaban en Galilea. Y luego de eso viene la gran comisión, cuando Jesús les encomienda la gran comisión. Eso es lo que dice Mateo, que nos cuenta Mateo acerca de los episodios. Mar de Tiberias o Tiberíades es un lago de agua dulce alimentado ¿por qué río? Por el Jordán. Es el que le suministra. La embocadura es en el río Jordán. Se llama mar por su gran tamaño. Dice que la parte más ancha es un lago, pero se le llama mar porque la parte más ancha llega a los 12 kilómetros de ancho. Y el largo total de este lago son aproximadamente unos 20 kilómetros. Por eso se le conoce como el mar de Galilea. Ahora, anteriormente se llamaba mar de Cineret. Luego se llamaba lago de Genesaret. Y en el tiempo de Jesús se llamaba mar de Galilea o de Tiberias. Se manifestó, cuenta Juan, de esta manera. Esto para tener una información acerca de dónde estaban los discípulos. Estaban donde tenían que estar, en el mar de Galilea. Estaban esperando al Maestro. Estaban esperando a Jesús. Habían sido obedientes, bien por los discípulos. Y se manifestó de esta manera. A tener en cuenta, mis hermanitos, es el relato de los últimos acontecimientos de Cristo resucitado. Es el final de la historia, según el Evangelio de Juan, donde nos cuenta qué pasó con Jesús y esos 7 discípulos. Porque como leímos, no estaban los 11 allí, había 7 nomás. Sin perder de vista lo importante que es tener a Jesús ya resucitado en escena, Él habiendo demostrado que había vencido la muerte y todo lo que esto implica en la historia de la humanidad y en la historia de cada individuo que tiene a Cristo, a un Cristo resucitado. Veamos el resto del pasaje. Desde el verso 2 al verso 14 tenemos lo que Juan nos cuenta acerca de, según la versión, vieron que algunas Biblias no tienen títulos. Los títulos son puestos después, ¿verdad? Para que nos ayude a la búsqueda o por lo menos que nos tire y nos arroje la idea de qué está hablando ese discurso o ese pasaje. Mire, la Biblia textual, ¿saben cómo se lo titula a este pasaje que del 2 al 14? 153 veces. Jesús aparece a 7 discípulos. Ahí tenemos Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera. La Biblia de las Américas dice, se manifestó junto al mar. Jesús se manifestó junto al mar. El texto bizantino y la Biblia hispanoamericana dice aparición junto al mar. Palabra de Dios para todos. Lo titula Una gran pesca. Y la traducción contemporánea de la Biblia dice Jesús y la pesca milagrosa. Y yo le hago una pregunta. Todos acabamos de leer el texto. ¿Cómo le pondría usted a estos versículos del 2 al 14? ¿Cómo le pondríamos a esta escena?
A mí se me ocurrían títulos, ¿no? Obviamente por algo no soy escritor y comentarista bíblico. Dice, mire, los 7 pescadores. Título para este discurso. Pescando nada. Pescando sin pescar. Mejor pescar con Jesús. Eso sería una buena introducción para atrapar al lector. Desayunando con Jesús. Creo que no es lo importante. Esto es más que nada para chivear con ustedes y pensar en el pasaje. No es importante cómo le pondríamos al texto o el episodio, sino a aprender lo que ellos aprendieron también y lo que podemos sacar de provecho de nosotros con lo que Juan nos cuenta aquí. Lo primero que se me ocurrió ver es ver que no están los 11, sino que hay 7 discípulos. ¿Se acuerdan la canción se acuerdan de los nombres de los discípulos? Todos. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Tadeo, Simón, Judas, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Tadeo, Simón, Judas. Es una manera de acordarse el nombre de los discípulos. Bueno, acá lo primero a notar en lo que estamos viendo es que hay solo 7 discípulos. A 5 se le nombra y después dice, y otros 2. Pedro, siempre encabezando las listas, siempre ahí. ¿Vieron cuando dan mención de los discípulos? Dicen siempre Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Es como los mayores ahí. Después Bartolomé, Mateo, Tadeo y después los otros. Eran como listas. Ahora, bueno, Pedro, Natanael y Tomás, con sus particularidades, con sus personalidades, que probablemente muchos se puedan identificar con Pedro, otros se pueden identificar con Natanael, con Tomás. Jacobo y Juan, que eran los ¿quién? Los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo. Y otros 2 que no se nombran. ¿Y por qué no se nombran? ¿Acaso eran menos importantes? No debería. En realidad son seguidores de Jesús que estuvieron ejerciendo su ministerio, siendo enseñados por Cristo y enviados por Cristo. O sea que no estamos de acuerdo en que no eran menos importantes. Morgan dice esto de este pasaje. Ellos representan a las multitudes anónimas y ocultas de almas fieles, cuyos nombres nunca son publicados en documentos humanos, cuyas obras nunca son reportadas en reportes humanos. A estos se les manifestó tan seguros como a los demás. Estos otros 2 representan a la mayoría de los santos. Tenemos acá un actor en este episodio que es fundamental y clave. Pedro, como dije recién, siempre encabezando todas las listas. Era el primero. Pero no solamente para los evangelios, sino incluso para Pablo también. Pedro encabeza el nombre de los 7. Pedro es el que dice, voy a pescar. Juan le habla a Pedro diciendo, es el maestro. Pedro es el que se viste, Pedro es el que se tira al agua, Pedro es el que subió y sacó la red, y Pedro es a quien Jesús le habla a solas. Este hombre sin duda es un hombre de armas tomar. Creo que uno cuando lee los evangelios se da cuenta que Pedro no era un discípulo quieto y tímido, ¿no? Y muchas veces le juzgamos a Pedro y decimos, sí, pero él negó a Jesús. Sí, pero él caminó sobre el agua también. Capaz que se pensó acá en esto que si se tiraba el agua podía caminar por el agua para ir a verlo, ¿no? No sabemos, en realidad. Un muchacho con energía, no en vano Jesús lo pone al frente del proyecto. En realidad, creo que Jesús lo llamó como él era y lo usó como él era, ¿sí? Lo moldeó, pero en realidad siguió usando esa energía, esa vitalidad de Pedro. ¿Tenemos tal energía, mi hermano, y disposición para la acción como la tenía Pedro? ¿Estamos dispuestos a invertir el tiempo en la obra de Dios, en el proyecto de la iglesia que Jesús estableció? Lo que sabemos entonces hasta ahora es que ellos se fueron a pescar y no pescaron nada. ¿Y qué es nada? Nada es ni uno. Eso sí que es frustrante, ¿no? Lo cierto es que ellos no pescaron nada. ¿Por qué Dios permitió entonces que fueran a pescar si sabía que no iban a pescar nada? Fueron por las de ellos, no recibieron una orden. Pero también lo que la Biblia nos cuenta de por qué no pescaron nada, ni uno, ni un pescado.
Quizás ellos y nosotros debemos entender que el trabajo, por arduo que sea, si no está dirigido por el Señor, no tiene mucho rédito. Y tiene mucho que ver con lo que compartía el domingo pasado en el Salmo 127. En vano vela la guardia si Jehová no cuida la ciudad. En vano trabajan los albañiles si Jehová no edifica la casa. Y acá en vano es pescar toda la noche si Jesús no va contigo. En vano es matarnos trabajando en lo diario, en lo cotidiano, no va a ser redituable. Lo que sí vamos a lograr es estar cansados, estresados y sin ganas de nada, fundidos. Como dije el domingo pasado también, la Biblia no nos invita a quedarnos quietos y apáticos, nos invita a trabajar duro y a descansar duro. ¿Sí? Jamás la Biblia daría, es más, muchos proverbios están dirigidos hacia la pereza y en honor al trabajo. Una vez más queda demostrado entonces que todos nuestros esfuerzos de nada sirven cuando no está Dios en el asunto. Lo bueno es que ocurre un milagro. Jesús movió todo un cardumen ahí, le dijo al cardumen de pescados, de los buenos: muchachos, tienen tarea que hacer, vayan y llenen una red, que sean unos cuantos. Y pasó de no pescar nada, estar toda la noche, a cuando ya estaba amaneciendo, como dice el texto, se llenó la red. Leí algunos comentaristas y algunos decían que la tirar a la derecha o tirar a la izquierda, que tenía importancia. La verdad que no hay nada que asegure de tirar la red a la derecha o a la izquierda. En realidad fue Jesús obrando allí, haciendo un milagro. Ahora, yendo más adelante en lo que estábamos leyendo, qué lindo es desayunar con Jesús. Qué lindo y qué rico desayunar con Jesús, ¿no? Y saben que eso está a la mano. Lo tenemos todos, ese privilegio. Capaz que no está en la barca, capaz que no es en la costa del río, del mar de Galilea, pero tenemos la chance cada mañana de desayunar con Cristo. Él no está muerto, Él está vivo y vive en cada uno de aquellos que le reciben. Es tan sencillo como eso. Les cuento un testimonio como un break chiquito. Estoy teniendo la oportunidad de trabajar en un asilo, en un hogar de ancianos, donde el lugar es precioso. Yo entro a las 7, a las 6:05 más tardar estoy ahí. Me apronto mi mate, abro mi Biblia o el celubiblia y me pongo a contemplar. Cada día descubro cosas hermosas. ¿Y desayuno con Jesús? ¿Me estoy poniendo como ejemplo? No, en esta oportunidad lo estoy haciendo porque se me pinta la oportunidad. Pero a veces tampoco precisamos ni el mar de Galilea enfrente, ni un patio hermoso con todo verde y los pajaritos cantando y los gatos ya queriendo cazarlos. En nuestra casa podemos levantarnos y desayunar con Jesús. Y qué rico es. Cómo nos cambia el día, arrancar bien. Así que bueno, un aprendizaje entonces también acerca del texto es: desayunemos con Jesús. Es más, Él los hizo pescar, los hizo cinchar las redes, pero Él ya tenía un pescado en las brasas. Vieron que Él ya tenía todo pronto y tenía pan. Y Él que hace, el Jesús resucitado no cambió nada con el anterior Jesús. Era el mismo, porque en realidad los sirvió. Él le dijo: vengan y coman, no estén sin comer, pónganse fuertes, que tengo que hablar con ustedes. Sin duda, en la cabeza de estos hombres tenían que recordar lo que hacía un par de meses había acontecido, más o menos de la misma manera. ¿Se acuerdan lo que nos cuenta Lucas 5, del 1 al 11? Hay una pesca milagrosa, con algunas diferencias. Ahí Jesús comenzaba su ministerio y empezaba a hacer el llamado de los discípulos. Pedro de Andrés, su hermano, era uno de los primeros, después vio a uno abajo el árbol, pero ahí también no hubo una barca, sino había dos. Jesús estaba en la barca, en este caso Jesús no estaba en la barca. La red se rompía, cuenta esa historia. En este caso la red, aunque eran muchos peces, nos da el detalle Juan, de que no se rompió, de que aguantó. Y que las barcas se hundían. Acá la barca no se hundía. Son pequeños detalles, pero el acontecimiento es muy parecido. Y si vemos todo el texto, vemos que Jesús lo llama y le dice a Pedro en ese momento, hace unos meses atrás, más o menos unos 30 meses, capaz que uno más, yo te haré pescadores de hombres.
Y sin duda que estos acontecimientos, cuando los peces se multiplicaron, entraron a la red, tenía que estar trabajando en la cabeza de estos hombres. Y pongámonos un poquito en el lugar de ellos, para poder entenderlos también. Sin duda que tendrían que recordarlo. Te haré pescadores de hombres, le dijo Jesús allí en Lucas 5, del 1 al 11. Desde allí siguieron a Jesús, estuvieron con él, aprendieron a escucharlo, vieron a Jesús, pudieron verlo a Jesús trabajar, vieron a Jesús hacer milagros, que llegara un leproso donde estaban ellos y dijeron: Jesús, un leproso. Jesús lo toca y queda sano, lo envía a mostrarse a los sacerdotes, según mandaba la ley de Moisés, y vieron hacer muchos milagros a Jesús. Lo vieron discutir con religiosos, lo vieron sanar enfermos, echar demonios, lo vieron ir a la cruz, lo vieron morir en ella, lo vieron ahora resucitado y ahí con ellos desayunando. Pasaron buenas y malas en estos 3 años los discípulos, pero allí estaban, buenas y malas con Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo cuando digo buenas y malas con Jesús? ¿O es que cuando estamos con Jesús todo va a estar bien? A largo plazo sí, todo va a estar bien. En lo eterno todo va a estar bien porque estamos con el ganador, más que vencedor. Pero Jesús no asegura de que todo va a estar bien. Es más, cuando acabemos de ver este pasaje, vamos a ver qué bien que va a estar. Permanecieron. Los discípulos estaban con Jesús, estaban siendo enseñados, vieron de todo, tuvieron hambre. ¿Se acuerdan que tuvo hambre Pedro y arrancó la espiga y se puso a comer? Y dijo: ay, Señor, perdón. Come, hijo. Tiene hambre, coma. Y eran juzgados por las enseñanzas de Jesús. Pero permanecieron. Es más, Juan 15 nos habla de la vid, y es el hecho de permanecer en Jesús. No basta con recibir a Cristo hoy, sino permanecer en Él. Del verso 15 al verso 17 hay una historia preciosa donde Jesús le pregunta sobre el amor de Pedro. Saben que el amor en griego puede significar varias cosas. Puede significar amor incondicional, caridad, amor entre Dios y la persona, o amor divino. Puede significar amor sexual o romántico. La palabra amor puede entenderse como amor que implica compromiso, especialmente entre padres e hijos. Puede entenderse como amor fraterno, amistad y afecto. Puede entenderse por amor propio, amarse a sí mismo, por hospitalidad, por amistad entre invitados y amistades ritualizadas. Ahora, cuando Jesús encara a Pedro y le hace preguntas acerca de su amor, de alguna manera lo que podemos estar viendo en este pasaje, del verso 15 en adelante, cuando Jesús le hace las 3 preguntas a Pedro, es que en 2 ocasiones Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas con un amor divino? Ágape sería la palabra, ¿no? ¿Me amas con un amor divino? Y Pedro le respondía: yo te quiero mucho. Pedro, ¿me amas? Sí, yo te quiero, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, yo te quiero, Señor. Pedro, ¿me quieres? Tú lo sabes todo, Señor. Lo cierto es que acerca de las preguntas a Jesús, a Pedro, tiene algo que ver con la negación de Pedro. Recordemos que Jesús no estaba interpelando, ¿no? Le estaba diciendo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Jesús le pidió a Pedro que comparara su amor por Jesús con el amor que los otros tenían por Jesús. Porque antes de la negación de Pedro, que conocemos, Jesús le dice: muchachos, se acerca la hora donde van a venir por mí, todos se van a escandalizar y se van a dispersar por todos lados, asustados. Y Pedro, ¿qué dijo? Aunque todos salgan corriendo, yo no me voy a escandalizar. Y ahí Jesús le dice: Pedro, antes que el gallo cante, vos me vas a negar 3 veces. Entonces, como
Pedro tenía de sí mismo una concepción de que amaba a Jesús más que los otros. Y Jesús dejó claro que no, que todos se iban a escandalizar. Es más, que él le negaría 3 veces. Y hay 3 me amas. El verso que cuando Jesús dice, todos se van a escandalizar, y Pedro dice, aunque todos se escandalicen, yo te voy a seguir, Jesús. Aunque me cueste la vida, Señor, yo te voy a seguir. Y después dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo, pero vino el malón, vinieron los soldados romanos y dijeron, ¿dónde están los discípulos de Jesús? Ninguno. Pedro del Egipto allí. Pedro negó a Jesús porque se metió donde no tenía que meterse. Jesús no le había dicho que lo siguiera al patio. Jesús no le dijo nada de eso. Pero ya lo conocía. Él se iba a meter. ¿Por qué Jesús entonces le pregunta? ¿Qué quería saber el Señor? Quería que Pedro se diera cuenta de su amor orgulloso y devoción a Jesús. Yo te amo más que estos. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. Tú lo sabes todo, dijo él, y entendió que Jesús lo conocía mejor que a sí mismo. Lo bueno es ver que Jesús no le preguntó a Pedro, che, ¿por qué me negaste? No le recriminó diciendo, no vas a volver a negarme, ¿no? Sino le hizo las preguntas muy sencillas. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas con amor de Dios? ¿Me amas en el mayor significado del amor? Jesús desafía entonces con esto a Pedro a amar de verdad, no amar más que otros, sino amar de verdad. El encargo de Jesús y la preocupación del mismo Jesús es dejar en buenas manos a la iglesia, como dije hace un ratito, al proyecto de Jesús. Cuida de mi rebaño, ámalo, Pedro, cuida de mis ovejas, cuida de mis corderos. Verso 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás los brazos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir. Pero ha sido bueno Juan y nos puso, esto le dijo dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios, con una muerte de cruz. Y se sabe por la tradición de que años en adelante muere crucificado. Pero acepta la cruz. Acepta la cruz. Es más, dice que pide ser crucificado al revés porque no era digno de morir igual que su maestro. Cuando Jesús se encuentra con él ya resucitado, le vuelve a hacer las preguntas 3 veces, sabiendo que él lo había negado. Acá Jesús tenía un Pedro maduro, un Pedro que iba a aceptar la cruz. Le estaba dando a entender de qué manera iba a morir. Y es genial como Jesús dice, igual que en Lucas 5, sígueme. ¿Qué hizo Pedro? Le siguió. Y fue un pilar importante en la iglesia. ¿Cómo no? ¿Se llenó de errores en su vida? Sí. ¿Atropelladito? Sí. Pero qué bueno que salió Pedro, ¿no? Era duro de roer. Pedro aceptó la cruz, la que había negado 3 veces. Había negado a Cristo para salvarse de la cruz, para no morir crucificado. Y él acá, después de las preguntas de Jesús, ¿me amas verdaderamente? Bueno, vas a pasar por la cruz. Sígueme. Y el desafío es aceptado. Escalofriante. Y peor es cuando este desafío nos toca a todos. ¿Saben que Jesús también nos está preguntando a nosotros si lo amamos? Somos creyentes en Él y siervos de Él, tenemos que estar dispuestos a llevar la cruz. Obviamente no vamos a ir a morir al Gólgota en Jerusalén, pero sí morir a nosotros mismos, que muera nuestra soberbia, que nos vayamos moldeando
y que vayamos madurando. A este Pedro es que Jesús le deja encomendada la tarea de liderar la iglesia. Era el capo, ¿verdad? Era el primero en las listas. Era el que iba a llevar la iglesia por su personalidad y su convicción. Los 3 años de entrenamiento, el hecho de haber negado a Jesús, le dieron la madurez suficiente para encarar el encargo. Aquí dice que Jesús le dio la seguridad de que iba a morir crucificado. Este Pedro mantenía la esencia, pero totalmente renovado en su manera de pensar y de ver a Cristo mismo. El camino de la fe es hermoso, es tan hermoso como difícil. No es fácil. Jesús nos invita a ir por el camino angosto. Nos invita a llevar una cruz. Nos invita a morir. Nos invita a ser humildes. Tener a Cristo en nuestras vidas no es solo un momento de aceptarlo y nada más. Se trata de amar a Dios estando dispuesto, igual que Pedro, a llevar la cruz. Haciendo morir el viejo hombre y la vieja mujer para que viva Jesús en nosotros. Otra vez, ¿estamos dispuestos? ¿Está dispuesta la iglesia a vivir y a morir por Cristo? Para ir finalizando el resto del pasaje, nos cuenta el propósito del libro. Dice que estas cosas fueran escritas para que todos crean que Jesús es Dios y que vino y murió por nosotros. Ese es el mensaje y para que tengan vida y en abundancia. Vamos a concluir. Y la invitación es igual que a los discípulos. Seguirlo. Y seguirlo no se trata solamente de venir a la iglesia. Seguirlo se trata de seguirlo en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio. Seguir a Cristo es difícil, pero muy bueno. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos podido investigar. Señor, también sé que faltan cosas y mucho más se puede decir de lo que se puede investigar y aprender de ti. Hoy nos invitas una vez más a tomar la decisión de seguirte, de morir a nosotros mismos y de demostrar con las acciones cuánto te amamos. Pero no para demostrar, Señor, si amamos más que otros, sino para ir creciendo, ir madurando y así poder ser tenidos en cuenta, Dios, para la obra, para el ministerio. Conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, te ruego que hables en su interior y que cada uno en particular pueda acercarse a este pasaje, analizarlo, pensarlo y hacerlo suyo. Gracias por la vida de este hombre, de Pedro, quien nos ha dejado tanta enseñanza, por lo que hizo, por lo que no hizo, pero encontramos en él un hombre que siguió tus pasos y que fue hacia adelante, en quien tú confiaste y dejaste la iglesia en sus manos. Bendito Dios, te alabamos y te agradecemos por tu palabra. Amén.